9 de la mañana, 36 minutos. Mañana movida, como la del día lunes. Estábamos con muchas ganas de regresar, de contarles y analizar todo lo que está sucediendo. Ya tenemos nuestra próxima entrevista en piso, pero antes, queremos leer algunos de los mensajitos que nos fueron llegando a través de los distintos canales en los que estamos transmitiendo. En el Facebook de Horizonte Rosario nos dice Brisa: qué buen informe Noé, difundiendo historia de un gran centro como es La Toma, ejemplo de organización y militancia de los trabajadores. Le mandamos un saludo enorme a Brisa, que también es parte del programa, porque ella creó muchas de las imágenes que ustedes ven en nuestras transmisiones, entre ellas las de las columnas. Así que le mandamos un saludo enorme. En la transmisión, en nuestro canal de YouTube, nos escribe: buen día, recién empiezo a oírles mientras acomodo el salón de música, nos dice Adrita. Acá en la escuela 1209 de Cabín, les felicito por el programa y deseo lo mejor para todo el equipo. Abrazote, un abrazo grande a Adri, muchísimas gracias por estar allí, y a vos te recordamos que también te podés comunicar a través de los distintos canales. Bueno, continuamos porque la jornada de lucha se viene todos los días, semana a semana, y en línea, entre tantos ajustes a nivel provincial nacional, una de las áreas afectadas es el CONICET. Y en estos momentos, ya, acá cerquita de la radio, en Corrientes y Córdoba, a una cuadra, se va a estar llevando a cabo una radio abierta en defensa del CONICET, de las áreas de salud, de las distintas áreas del Estado que este gobierno está avanzando para liquidar. Y tenemos en piso a Marianela Escoco, de ATE CONICET Rosario, que nos va a contar de qué viene esta jornada y cómo están viviéndolo desde adentro. Buenos días y bienvenida, Marianela, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, estamos organizando una de las primeras jornadas de lucha del año, que arrancó con todo, ¿no? Y que quisimos hacerla en unidad, y resaltamos esto porque muchas veces, aunque somos sectores del Estado y estamos afiliados y afiliadas al mismo gremio, que es ATE, nos cuesta unir estas luchas, ¿no? Claro. Porque el gobierno además lo hace de esta manera, ¿no? Nos va atacando por etapas y por sectores para que no confluamos en una gran unidad, ¿no? Entonces, esta vez dijimos, estamos siendo realmente muy atacados, muchos sectores, CONICET y salud en particular. Tenemos muchos reclamos que podemos unir, por eso la consigna de la actividad es vaciar, es cerrar, porque lo que venimos denunciando desde los dos sectores es que no cierran el PAMI, no cierran CONICET, pero lo que hacen es desfinanciarlo, vaciarlo, despedir trabajadores y trabajadoras, bajarnos los salarios y demás, para que, de a poquito lo van vaciando, y por lo tanto la denuncia es que esa estrategia de vaciamiento es cerrar este tipo de organismos que además cumplen una función fundamental, como siempre decimos, y entonces en ese sentido pensamos que hacer una actividad conjunta de cara a la sociedad, una radio abierta, por eso nos vamos a estar quedando hoy toda la mañana allí hasta las 12 del mediodía contándole a la población, al pueblo, ¿no? Qué es lo que hacemos en CONICET, en salud, y cuáles son nuestros reclamos. Recuerdo que, habíamos hablado también el año pasado, cuando organizaban una jornada en el planetario, y claramente la situación no mejoró, eso es una obviedad, además está de decirlo, pero sí, del año pasado a hoy, que nos puedas contar cómo ha sido transitarlo, qué cosas fueron viendo, particularidades de año a año. Sí, como decía antes, el gobierno va atacando por etapas. Y CONICET fue uno de los primeros focos en ese sentido. Empezamos el año con despidos de compañeros administrativos que están contratados precarios con artículo 9, ¿no? Que lo primero que hizo fue transformar esos contratos que eran por un año a 3 años, ¿no? Esto en todo el Estado Nacional, ¿no? En CONICET arrancamos con despidos, por eso tuvimos allí una gran ola de movilización en contra de esto. Y luego yo creo, a pesar de todas las malas noticias, que de alguna manera logramos parar eso, porque los últimos despidos los tuvimos en marzo, ¿sí? Tuvimos despidos en enero y en marzo. Algunos los pudimos revertir, no todos, lamentablemente, pero después no tuvimos despido. Y creo que eso tiene que ver con la gran respuesta, la gran movilización que dimos a eso, ¿no? Sin embargo, por supuesto, continuaron
toda una serie de medidas con respecto a la de financiación, al recorte de beca, al recorte de los salarios que es general a todos los empleados estatales, ¿no? Y en particular este año comenzamos otra vez, así como otra nueva etapa, donde hay un rumor, un trascendido, que es como se suele manejar este gobierno, lamentablemente, de un posible decreto que reestructuraría, dicen ellos, el funcionamiento de CONICET. Esto surgió en las primeras semanas de febrero. También creemos que la coyuntura puede cambiar con lo que sucedió el viernes, ¿no? Creemos que hoy el gobierno está preocupado por eso y quizás, esperemos, no avance con otro tipo de medidas. O a lo mejor sí, porque evalúa que eso le da rédito, ¿no? Nunca sabemos cómo actúa. Pero bueno, lo que efectivamente sucedió es que en las primeras semanas de febrero empezó a circular la idea de un rumor que reestructuraría el organismo, que fusionaría otros organismos como INTA e INTI, es decir, no solo afecta a CONICET, sino a otras áreas de investigación, de ciencia y de técnica. Y bueno, frente a eso, lo que planteamos fue una gran alerta, una gran movilización en todo el país, por eso hoy también esta jornada se enmarca en una movilización nacional, porque en Buenos Aires esta tarde se reúne, que es la primera reunión del año, el directorio de CONICET, que en definitiva son quienes toman las decisiones frente a nuestro trabajo. Frente a esta reunión, frente a estos rumores de un posible decreto, es que organizamos una jornada nacional de lucha. Esto se está replicando de diferentes modalidades en todo el país. Y bueno, de esta manera arrancamos este año, ¿no? Bien, una jornada nacional de visibilización. Bien contabas recién, bien narrabas que a partir de la movilización popular no se siguieron dando los despidos, pero sí se desfinancia, que es una manera de vaciar como bien lo explicabas. Me quiero detener en algo que hacías hincapié, que es en la unidad, y este concepto de la unidad de luchas se escuchó mucho en lo que fue la asamblea de la semana pasada del CONICET. ¿Cómo ves vos hoy esa unidad? Bueno, en primer lugar, totalmente necesaria. Y en segundo lugar, la tenemos que construir, ¿no? Yo creo que hemos hecho grandes pasos al respecto. Esta idea de la unidad surge en varios sentidos. Por ejemplo, yo había participado también la semana pasada de la asamblea de CONICET en Buenos Aires, que fue el lunes, y en ese mismo momento había una actividad en defensa del Hospital Bonaparte. Y justamente en la asamblea lo que planteaban es, bueno, no podemos estar haciendo dos actividades distintas. Buenos Aires es muy grande, es mucho más difícil coordinar, ¿no? Pero nosotros creo que en Rosario hemos logrado de alguna manera, nos falta seguro, siempre, pero de alguna manera hemos logrado por lo menos no hacer dos actividades el mismo día, ¿no? Ahora, ya hacer una actividad en unidad me parece que es un gran paso y que es el camino que tenemos que construir todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? En ese sentido venimos insistentemente haciendo actividades, dialogando con COAD, con ANSAFE, con gremios combativos, ¿no? Que estamos en la posta, para decirlo de alguna manera, frente al ajuste, también porque el ajuste viene directamente a los empleados estatales, ¿no? Ya seamos docentes, como investigadores, médicos, enfermeros, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que lo tenemos que construir, que ese es el camino, que el gobierno lo sabe, y por eso creo que la estrategia es siempre ir atacando por sector y de a poco, ¿no? A fines del año pasado también conversábamos, tuvimos la noticia de los grandes despidos en el área de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que en principio podíamos haber pensado que eso iba a llegar más rápido por el discurso de este gobierno, y sin embargo lo hacen, para decirlo de alguna manera, recién a finales de año, a finales del primer año de gobierno. ¿Por qué precisamente? Bueno, yo creo que es porque van atacando de a poco para que no unamos esas luchas. Bueno, no lo van a lograr, creemos que el camino es la unidad y que en ese sentido vamos a poder, y que de hecho ya de alguna forma creo que estamos parando un poco este gobierno. Ahora, bueno, en esta vorágine de desguace, de despido, creo que siempre es importante, ¿no? Volver a traer algunos conceptos, digamos, que por ahí puede ser básico, más cuando la discusión en los medios y por parte de distintos satélites de gobierno se banaliza, ¿no? Entonces, de golpe, todo es un curro, ¿no? Entonces, luchar por un derecho es un curro, querer laburar es un curro. Pero bueno, sí que nos cuentes, Marianela, ¿cuál es la importancia del CONICET? ¿Cuáles son los aportes que hace el CONICET?
Bueno, lo que siempre decimos es que el CONICET, como otros organismos del Estado, tiene una función fundamental que es cumplir derechos y satisfacer necesidades, ¿no? Uh-huh. Cada uno de estos organismos, podemos pensar en salud, podemos pensar en educación, lo hacemos de diferente manera. Lo que hace CONICET es acercar al pueblo, ¿no?, investigaciones que de otra manera no se financiarían. Y esto es fundamental y siempre lo remarcamos, porque el discurso del presidente y otros personajes del gobierno es, bueno, si son tan importantes, que los financie una empresa, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros decimos es que las actividades que llevamos adelante no necesariamente son rentables, en el sentido de que solucionan problemas, pero que no generan un producto que se pueda vender. Algunas veces, otras sí, y también eso es parte de lo que algunos y algunas criticamos de CONICET, porque tampoco queremos un CONICET que produzca conocimiento para que luego las corporaciones lo patenten, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con eso, sino que pensamos en una ciencia de y para el pueblo, porque la hacemos desde el pueblo, porque nosotros también somos parte del pueblo, y sobre todo porque intentamos solucionar problemas a la población. Eso va, siempre digo, desde una vacuna, que si no tiene un gran número de afectados, no va a ser producida por una empresa que no va a tener un margen de ganancia, pero que sin embargo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es súper necesaria, ¿no? Ya con que haya una sola persona con posibilidades de enfermarse, creo que es necesaria una vacuna al respecto, hasta pensar soluciones sociales, ¿no? Y ahí entran las ciencias sociales también tan criticadas. Me gusta siempre poner el ejemplo de la seguridad, un tema que en esta ciudad nos atraviesa, y que creemos que es necesario pensar integralmente, transversalmente, desde distintas áreas, y no solamente desde las fuerzas de seguridad o el punitivismo o incluso el sistema penitenciario, ¿no? Estamos convencidos y convencidas en una respuesta a la seguridad que debe ser integral, y que en ese sentido las ciencias sociales tenemos un rol fundamental, y de hecho lo venimos haciendo en Rosario. Hay importantísimos grupos de trabajo pensando cómo abordar el problema de la seguridad para poder llevar soluciones, sin ir más lejos, a todos y todas los que habitamos esta ciudad, ¿no? Para poner simplemente 2 ejemplos, son innumerables. Yo siempre digo, no necesariamente la población tiene que conocer lo que hacemos, porque para eso están las especificidades, claro, pero sí creo que nos respetan mucho, y creo que en ese sentido hemos logrado, como decía antes, las movilizaciones que hemos logrado, porque hay todavía, y a pesar de los discursos y la llamada batalla cultural, realmente hay un montón de personas que valoran nuestro trabajo, que saben lo importante que es y que están dispuestas a defenderlo. Es que es un ejemplo. A nivel nacional y a nivel mundial, CONICET es un ejemplo. Recordaba distintas situaciones. Recordaba, bueno, el video que compartimos nosotros aquí el año pasado, de estos personajes nefastos de Mendoza que atacaron a compañeros del CONICET que habían ido a trabajar. Y también se me venía a la mente lo que fue, creo que fue la última jornada del año pasado, que también tuvo una radio abierta, donde hubo una feria en el planetario, la que mencionabas precisamente, donde distintos compañeros presentaban ahí algunos de los trabajos que hacen investigando. Y se trata de eso, de ir y conocer, porque generalmente estos ataques, como el que pasó con estas personas, surgen desde la ignorancia, desde el odio. Pero quien no está interiorizado, lo que tiene que hacer es ir y conocer, y bueno, hoy precisamente con esta radio abierta lo que van a hacer es un poco eso. Bueno, por último, consultarte eso, con qué nos vamos a encontrar en esta actividad que ya se está desarrollando desde las 9 de la mañana. Ya se está desarrollando, ya deben estar empezando sin mí. Así que ahora vamos todos. Vamos todos ahora bajamos los 3 y vamos. Vamos a contar un poquito entonces qué es la ciencia desde una perspectiva amplia, como decía recién, de poder pensar por un lado las ciencias exactas o las ciencias duras. Por eso allí va a estar una compañera de la Facultad de Bioquímica, y también las ciencias sociales, fundamental en este momento. En este caso, una compañera que trabaja educación sexual integral, un tema muy criticado también, así que a quienes, por el gobierno digo, ¿no? Sí. Que se acerquen quienes les interesa. Vamos a tener también un bloque con nuestro compañero Mauricio Cornaglia, que es miembro de ambiente de la CTA Regional Rosario, contándonos, bueno, una problemática fundamental hoy en día que tiene que ver con los incendios. Y con respecto a los incendios, bueno,
otra vez abordarlo y pensarlo desde un tema de salud y también desde un tema desde la ciencia, porque por supuesto que tenemos muchísimo para decir ahí los y las científicas, así como los y las trabajadoras y trabajadores de la salud, ¿no? Y luego todo un bloque de salud en particular, contando las problemáticas del sector, como también lo vamos a estar haciendo con CONICET, ¿no? Y contando también estos 3 niveles que tiene salud, que son nacionales, provinciales y municipales, ¿no? Que en el caso de CONICET no es así, nosotros somos un organismo nacional, y si bien hay algunas instancias de investigaciones provinciales, por ejemplo, precisamente lo que estamos intentando es que, porque uno de los rumores de este decreto era que se podía provincializar una parte del CONICET, ¿no? Como en su momento en los 90 pasó con la educación y la salud. Bueno, desde estos sectores, las problemáticas diferentes que tienen, que igual son diferentes porque el interlocutor es diferente, ¿no? No es lo mismo el Estado Nacional que el Estado Provincial y o municipal, pero en definitiva son con la misma lógica de ajuste, ¿no? Y de vaciamiento, como vienen denunciando. Así que vamos a tener allí diferentes intervenciones en el sentido de estos 3 niveles de salud y de las problemáticas del sector. Así que hasta las 12 vamos a estar allí. Me quedé pensando en esto, ¿no? que decías respecto de los ejecutivos. Bueno, sabemos que el principal cañón lo dispara el gobierno nacional con esta política de ajuste brutal, pero me quedé pensando, más allá de que tal vez su interlocutor principal sea el gobierno nacional, ¿los gobiernos provinciales o municipales pueden dar alguna respuesta o interferirían en una negociación que no les corresponde? En realidad la respuesta es política, ¿no? Okay. Como cuando decimos que vamos a conseguir los reclamos en la calle. En ese sentido, si los gobiernos municipal o provincial, así como todos los sectores políticos, diputados, senadores, concejales, etcétera, que nos quieran apoyar, creemos que va a ser fundamental. Pero bueno, después la interlocución, digamos, es con el Estado Nacional, es el que toma las decisiones, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tiene que ser frente a ellos quien hacemos el reclamo, y que además, bueno, una cosa que no dije, que desde que asumió el director de CONICET, Daniel Salamone, en diciembre de 2023, le venimos insistiendo, pidiéndole una reunión, y nunca, en más de un año, ha atendido a los trabajadores y trabajadoras de CONICET. Así que eso no es menor, creemos y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de tener comunicación oficial, de que no sigan circulando estos trascendidos que además generan mucha angustia en los y las trabajadoras, y que en ese sentido, bueno, el interlocutor es el Estado Nacional, es el director de CONICET, que no nos está atendiendo. Bien, este director sigue obviamente la línea del gobierno nacional, pero digo, podemos así graficarlo como que es alguien que está ocupando ese cargo sin dar respuesta, o tiene algún perfil que es marcado en la ejecución de algunas acciones. No, tiene un perfil muy marcado, de hecho Milei ya lo había anunciado en campaña. Es un científico que investiga la clonación de animales. Apa. Sí. Bien. O sea, va cerrando el círculo. Sí. Hay todo un rumor al respecto. Han desmentido que haya sido quien clonó a sus perros, pero no lo sabemos. Pero tiene claramente un discurso muy delimitado. Bien. No es tan violento de alguna manera como Javier Milei en el sentido de atacar a la ciencia, pero sí en el sentido de la mercantilización, de creer que solo son importantes algunas cuestiones, de desprestigiar las ciencias sociales, sin duda. No tiene a lo mejor ese carácter, por eso tiene de alguna manera un perfil bajo y no sale a hablar en los medios y todo lo demás, pero sí es un personaje para mí muy oscuro y peligroso, quizás tanto como Javier Milei. Saquen sus conclusiones del otro lado. Bien, Marianela, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Los invitamos a todos, a todas y a todos a que se acerquen. Córdoba y Corrientes, van a estar allí los compañeros de CONICET y de los nodos de salud, visibilizando, bueno, una jornada nacional, como bien lo decía Marianela, y sabés que contás con los micrófonos del programa siempre. Siempre, muchas gracias. Marianela Escoco pasó por el programa. Compartimos un poco de música y regresamos con el cierre.